Recientemente en República Dominicana se detuvo la construcción de la mezquita más grande del país, lo cual yo aplaudo y muchos otros conservadores cristianos también aplauden, y eso ha generado que seamos titulados como hipócritas, porque velamos o decimos velar por la libertad de religión y libertad de expresión, pero cuando se trata de una mezquita musulmana, entonces nos oponemos. Ahora, ¿eso es hipocresía o sensatez? Veamos. Bienvenido una vez más a mi podcast. Mi nombre es Josías de la Cruz. En este episodio quisiera que veamos esta idea de la libertad de expresión, la libertad, ¿verdad?, de religión. Lo veamos también desde un ángulo también geopolítico y bíblico, en ese sentido, y económico. ¿Por qué no? ¿Verdad? Y voy a aprovechar este caso para estudiar, valga la redundancia, ese caso en cuanto a la libertad de expresión. Obviamente en República Dominicana hay otras mezquitas más pequeñas, pero como se ha dicho, no son oficialmente mezquitas, son lugares que se han hecho, casas y lugares que se han hecho un centro de, ¿verdad?, de reuniones musulmanes. Sin embargo, esta es la primera gran mezquita oficial, grande, de esa magnitud, de ese tamaño, que se ha intentado construir en el país. Lo cual es interesante eso, ¿ok? Y levanta un dato. Nosotros, en el caso mío particular, me aplaudí la idea precisamente porque en la religión nosotros defendemos la libertad de expresión, por supuesto que sí. Sin embargo, la libertad de expresión y de religión, específicamente la libertad de religión, la defendemos para todas las religiones. Pero sin embargo, la religión musulmana tiene una peculiaridad, ¿ok? Tiene una naturaleza, una peculiaridad que debemos observar y no debemos ignorar. Y precisamente esa es la razón por la cual nosotros decidimos crear la Academia de Ciencias Bíblicas y Acción Pública ABA. Queremos primero estudiar la Biblia a profundidad, en hebreo, en griego, de forma científica y seria. Y luego darle las herramientas al estudiante de cómo a través de otras ciencias interdisciplinarias como la economía, por ejemplo, y otras disciplinas, pueden tomar esas instrucciones bíblicas y aplicarlas de forma efectiva a diferentes áreas. Que la idea es la siguiente y no es muy complicada. La religión musulmana, por naturaleza, intrínsecamente, es una religión que no acepta otras ideologías, no convive con otras ideologías. O sea, el hecho no es que nosotros nos oponemos a la libertad de religión. No es eso. El hecho es que el ADN de esta religión en particular se opone a toda otra forma de libertad o de expresión religiosa, lo cual crea un problema en ella misma, no en nosotros, no en las demás religiones, sino por definición, por naturaleza intrínseca en la religión musulmana, ella no coexiste con otras. Un ejemplo de esta falta de coexistencia y de agresión hacia otras formas de religión natural e innato en el Islam lo podemos ver temprano. Por ejemplo, cuando se habla, ¿verdad?, de esas personas que migraron a América, después de su descubrimiento, y obviamente muchos de esos musulmanes fueron negros esclavos que enviaron, que eran practicantes de la religión musulmana, y se dice que ya en diciembre, por ejemplo, del 1500, se reportó que muchos de esos esclavos de ascendencia musulmana se rebelaban, cogían machetes y mataban a sus señores o atacaban a sus señores. Sin embargo, esto puede ser producto de la misma esclavitud, de la misma opresión, es cierto. Pero otra cosa que tenemos que considerar es que cuando se iba a enviar o iban a inmigrar por cualquier índole, una de las cosas que les preocupaba era que sean de ascendencia musulmana por su trasfondo agresivo, ¿ok? Eso es algo que debemos tomar en consideración también. Eso por un lado, con respecto a eso. Otra cosa importante es entender que ya temprano, ¿ok? Bien temprano, con los padres fundadores de Estados Unidos, habían ciertos conflictos. Obviamente, ellos respetaban la libertad de religión y la apoyaban. Sin embargo, ellos tenían sus recelos con la
religión musulmana en particular. ¿Por qué? Por esto mismo, por el mismo asunto de naturaleza agresiva y violenta de la religión. Y esto se ve reflejado en lo que vemos aquí en el Tratado de Trípoli. Cuando, por ejemplo, se habla en el 1797 y se negoció este tratado para tratar de detener las guerras de las potencias bárbaras. Esto era un ataque sin sentido, sin ninguna razón, que surgió de 5 naciones: Túnez, aquí está Túnez, Marruecos, Argel, Trípoli, que fue donde se hizo el tratado, y Turquía, hacia Estados Unidos. Y ya los padres fundadores ya tenían su recelo de cómo esta religión musulmana le había dado forma a estas naciones y lo agresivas que eran. O sea que sí, ellos apoyaron la libertad de culto islámico en Estados Unidos, pero con cierto recelo precisamente por esta razón. De nuevo, es otra prueba, otra evidencia más de lo que venimos diciendo. Entonces, sí hay una naturaleza agresiva, sí hay un historial agresivo de esa religión, eso no podemos ignorarlo. Y para que veamos que esto no es un asunto meramente interpretativo o mío, podemos ver, por ejemplo, aquí, que es en esta sura del Islam, sura 47, versículo 4. Esto es árabe, o sea, el texto original de ellos está en árabe, ¿ok? Y aquí está la traducción. Fíjense qué es lo que dice esta sura, y si le parece casualidad o le parece familiar, no es pura coincidencia, es que es así. Por ejemplo, aquí dice: y cuando os enfrentéis contra quienes niegan la verdad, o sea, se refiere ahí a los que no creen, a los infieles, quienes niegan la verdad en el campo de batalla, matadlos, dice esta traducción. Obviamente, aquí, como pueden ver, se refiere a golpearlos, esta palabra golpearlos en el cuello, ¿ok? Golpearlos en el cuello. Esta traducción interpreta matarlos. Bueno, un golpe en el cuello puede significar muchas cosas, ¿ok? Pero vamos a ver, vamos a tomarlo como dice el texto ahí: golpearlos en el cuello. Después, cuando estén sometidos y derrotados, tomad prisioneros. ¿Eso parece familiar? Sí, recientemente eso sucedió con Hamas, tomar prisioneros. Luego, fíjense, interesante esto fue exactamente lo que dice. Luego, cuando cese la guerra, podéis dejarlos en libertad o podéis pedir un rescate por ellos de nuevo. Después de la guerra, podéis dejarlos en libertad o podéis pedir un rescate de ellos de nuevo. Esto también suena muy familiar. Correcto. Se pide un rescate por ello, cualquiera que sea. Así debe ser. Si Alá hubiera querido, hubiera acabado con ellos, sigue diciendo la sura, sin necesidad de que lucharais, pero quieren ponerlos a prueba a través del combate. Ven, el combate es una especie de prueba de fe. Si tú no combates, tú no eres fiel. Si tú combates, tú eres fiel. ¿Ok? Y Alá no dejará sin recompensa las buenas acciones de quienes mueran por su causa. O sea, debe estar dispuesto a la muerte incluso. ¿Se dan cuenta? O sea, esto es simplemente para que vean que de manera intrínseca en la religión musulmana está este elemento que no podemos ignorar. ¿Ok? Eso con respecto a la ideología religiosa del Islam. ¿Ok? Otra cosa interesante es el aspecto económico. Su sistema de creencia, ¿ok? Su texto sagrado no es un texto que inspira o que promueve una ideología económica saludable, como por ejemplo el caso de la Biblia. En el caso de la Biblia podemos encontrar principios bíblicos, ok, leyes bíblicas que incentivan el libre comercio, que incentivan el capitalismo, el libre mercado, etcétera, bajos impuestos y muchas otras cosas más que después más adelante pensamos subir un par de videos explicando todo eso. Pero sin embargo, no vemos eso en la religión del Islam y tú lo ves reflejado en diferentes regiones. Por ejemplo, en el caso de Nigeria, como pueden ver aquí, en el caso de Nigeria, es interesante esto porque esto fue hace 4 años, pero la situación sigue exactamente igual, incluso se ha polarizado más, ¿ok? Vemos toda la región del norte, si vamos aquí, esto es la fertilidad, pero si vamos, por ejemplo, aquí a la religión, vemos la religión. Toda la región sur de Nigeria es mayoritariamente cristiana, aquí lo pueden ver. Todos estos círculos blancos, los blancos en los círculos, implica la población cristiana y los negros implica la población musulmana. Como pueden ver, mientras más al sur está, más cristiano es. Ok, esto es importante. Mientras más al norte, más musulmán es. ¿Lo ven? ¿Ok? Entonces, miren qué interesante. La fertilidad es importante. La fertilidad aquí es promedio en la región cristiana. 4.4, 3.37, etcétera. Sin embargo, aquí es alta, elevada, lo cual es lo que los musulmanes hacen. Ellos
expanden su ideología por natalidad, no necesariamente por combate de ideas, sino por natalidad. Ellos no combaten con las ideas, ellos combaten con las armas. Entonces, aquí pueden ver la diferencia de natalidad. Sin embargo, lo interesante es la parte de la educación. Por ejemplo, aquí ven en el caso de los hombres y las mujeres, estados con una educación donde ambos géneros están bien educados. El sur predomina con esa alta educación a diferencia del norte. ¿Se dan cuenta? O sea, en cuanto a la natalidad es lo único que tienen más es porque su ideología los empuja a tener una natalidad alta. Y en cuanto a la educación, claramente el lado cristiano tiene ambos géneros con una tasa de educación razonable. Sin embargo, en el aspecto económico es muy significativo. Fíjense, los colores más claros es donde tenemos el porcentaje que viven en absoluta pobreza. ¿Ok? Esto mide el porcentaje que viven en absoluta pobreza. Mientras más claro es, hay menos pobres. Mientras más oscuro es, hay más pobres. Si se dan cuenta, como la parte sur, que es la parte, como le mostré al principio, donde predominan los principios bíblicos y la población es cristiana, más cristiana, es más claro, o sea que hay menos pobreza versus el norte, que es más oscuro, donde hay mayor concentración de pobreza. Esto se debe a muchas cosas. También hay muchos factores económicos que ayudan, como petróleo, un sinnúmero de cosas más, pero de todas maneras, en la parte norte también hay otros recursos naturales que pueden ser explotados y no lo son. De nuevo, esto es algo que suele suceder donde reina, ¿verdad?, estas ideas, estos principios del Corán y del Islam. Entonces, de nuevo, vemos aquí varios factores, ¿ok? Uno es, le mostré el factor histórico, donde históricamente son agresivos. Hay otro factor que es el factor religioso, teológico, donde también le mostré que por naturaleza lo son. Y hay otro factor que es el factor económico, donde claramente no promueven unos principios, unas ideologías que producen crecimiento económico. Nuestro crecimiento económico en Occidente es gracias a los principios judeocristianos, no hay duda de eso. Eso ni siquiera puede ser debatible. Hay algunos que lo debaten, pero eso es ¿verdad? Tú encuentras de todo en la viña del Señor, como dicen, pero eso realmente, académicamente y seriamente, no es debatible. Y algunas personas dicen, bueno, pero encontramos también que la Biblia forzaba a las personas a convertirse. No, no encontramos tal cosa en la Biblia. Las personas debían ser ganadas por la predicación del Evangelio, la enseñanza, no por yo agarrarlo y golpearle el cuello y matarlo, ¿ok? Y someterlo. Entonces luego, no es así. No es ese proceso, sino es el combate de ideas. Eso es lo que reina en el mundo bíblico. Y un ejemplo de esto, mucha gente decía, sí, pero en el Primer Testamento se habla de cosas agresivas que tienen que ser forzados. No, y yo le voy a mostrar brevemente cómo es el caso aquí. Si lo ven, por ejemplo, aquí, este texto de Éxodo 12, donde claramente habla, cuando el Señor le habla a Moisés sobre la Pascua, y dice claramente que ningún extranjero comerá de ella. O sea, los extranjeros no estaban supuestos a comer de ella. Pero aquel que estaba bajo tu techo, tu sirviente, ahí traducen esclavo, yo traduciría un sirviente, ¿ok? Cuando la Biblia habla de esclavo, no se refiere al término esclavo como se conoce en Occidente o como históricamente se conoció en Estados Unidos. No es, no es la misma idea, ¿ok? Sino sirvientes, que el término sería Eved en hebreo aquí, sería Eved. ¿Ok? Cuando hay un sirviente bajo tu casa, todo aquel que esté bajo tu cuidado, bajo tu techo, esos son los que deben participar de tu fe. Pero, de nuevo, el extranjero, incluso el empleado asalariado, miren cómo dice aquí. ¿Ok? Aquí dice en hebreo, en el versículo 45, dice aquí, Toshav Vesahir, lo yeholá bo. Toshav Vesahir, esos son dos empleados asalariados que tú tengas ahí. No necesariamente tienen que participar de esta actividad religiosa, de esta festividad religiosa, de tu fe. No necesariamente, dice ahí. No, ellos no van a participar de ellas. Sin embargo, los que estén bajo tu cuidado, bajo tu techo, bajo tu autoridad, eso sí, no los demás. Entonces, esto es otro ejemplo donde vemos claramente que no era el caso en la Biblia. Ok, y esto es el Primer Testamento. Cuando vamos al Nuevo Testamento, todavía las cosas más claras. Es un asunto de idea. La persona debe ser convencida por la predicación de ese mensaje, por un mensaje, incluso por una buena noticia, que eso es lo que significa el evangelio. Debe ser convencida por esa buena noticia, no por un golpe en el cuello, no por agresión, no por nada de eso. Ok, de nuevo, estas son las razones y voy a resumirlo una vez más. Hay varias razones por las cuales es bueno que no tengamos
esta propagación del Islam, por lo menos en República Dominicana, y yo diría en el mundo. Y es lo siguiente, son por naturaleza, la ideología, su texto, su religión, por esencia es agresiva. Tú dirás, bueno, yo conozco musulmanes que no son agresivos. Es correcto, yo también lo conozco. Pero ellos no han sido completamente fieles a su texto, a su norma de fe. Cuando son realmente fieles a su texto, a su norma de fe, no les queda de otra que ser literal como su texto los ordena hacer. Entonces, de nuevo, es a eso que me refiero, ¿ok? Entonces, su religión en esencia no comparte con otras creencias. No lo hace. No es que no somos, no es que no promovemos la libertad de culto, es que ellos no lo hacen. ¿Ok? Entonces, ¿para qué promover eso cuando sabemos que vamos a tener conflicto entrando a una religión o permitiendo la propagación de la religión que ya en esencia, por naturaleza, es exclusivista? Entonces, tú dirás, bueno, todas las religiones son exclusivistas por naturaleza. Cierto, pero no somos exclusivistas por la fuerza. El Islam es exclusivista por la fuerza. Y esa es la gran diferencia. Entonces, ahí están las evidencias, evidencias históricas, ¿ok? Como le acabo de mostrar, evidencias escriturales, teológicas, de su sistema de creencia, evidencias económicas y socioeconómicas también, ¿ok? Entonces, por estas razones entendemos de que no es bueno la propagación del Islam en República Dominicana y yo diría en el resto del mundo. Entonces, nada, esto es todo por hoy. Te recuerdo suscribirte al canal, comparte este video, danos un like, un me gusta, eso nos va a ayudar bastante al algoritmo de YouTube. Y no estamos diciendo que no defendemos la libertad de religión, la defendemos de cualquier religión. Sin embargo, no podemos defender la libertad de religión de una religión que no permite la libertad de otra.